Toda Rabá al Abamelech, Toda por su Gesed, por su Ahabá. Seguimos congregados. Shalom a Israel, Shalom al pueblo esparcido entre las naciones. Toda Rabá. Seguimos congregados. Compartir algo que se va revisando. Que vamos revisando algo de lo que vimos el domingo, algo de lo que se revisa, ¿no? Toda Abba, un poquito. Toda Rabá. Toda al Adon Olam. Beshem, todo lo que hagamos, Beshem, Yahshua, Hamashiach. Amén. Toda. Bueno, vamos a Bereshit, capítulo 47, Bereshit 47, 28. Tenemos la palabra Tov. Algo que estaba revisándole en lo que es, acordémonos que el hebreo, aparte son números, son letras, son códigos que abren portales, que abren puertas dimensionales. Entonces, algo que estaba revisando en cuanto a los valores de algo que decía muy Toda Abba, algo que decía hoy el Ruach a través del siervo, decía que los números que ponen aquí, como decía el 125, el 120, no están de gana, están por algo, por todo tiene su razón, no están de gana. Entonces, algo que estaba revisándole en los números. Entonces, Bereshit 47, 28. Dice Jacob. Acordémonos que Jacob es Abraham, la emuná, Isaac, el sacrificio. Jacob, por un lado, es la perseverancia, por otro lado, es el tranza, ¿no? Entonces, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, dice. Los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años, pero dice que vivió 17 años en Egipto. Ese 17, por eso le digo, estaba viendo algo en los números, en las letras. Dice que cuando más o menos le fueron llevando la noticia a los hermanos de que ya Joseph había muerto, entonces le fueron llevando la noticia a Jacob. Les llevaron la ropa, la túnica manchada de sangre. Recordémonos que cuando habla del Mashiach, de la sangre del Mashiach, de la cobertura que tenía. Entonces, le llevaron a Jacob. Dice que se entristeció mucho. Y a partir de que se entristeció mucho, el Ruach se apartó de él. Bueno, tienes que buscarle eso. Dice que se apartó. Pero volvió todo el motivo de esa hambruna fue para que él descendiera a Egipto y se reencontraba nuevamente con Joseph. Acordémonos que Joseph habla de los esparcidos, ¿no? Vuelve y se repite todo. Acordémonos que todo se repite y nuevamente hay que pasar el desierto, hay que salir. Entonces, es lo que le digo. Entonces, el número 17 que tenemos aquí contiene la letra esta. Tenemos esta palabra. Tenemos la palabra Tov. Esto como valor tiene 17. Y también tenemos para hacerle otra gematría Hatov. Hatov, tenemos Tov y Hatov. Entonces, Tov, entonces se puede ver que los 17 años de Jacob fue el mejor, fueron bien, fueron íntegros. Tov significa íntegro, significa limpio. Entonces los años que mejor vivió fue en Mizraim. Acordemos que Mizraim es tierra de opresión, es tierra de cadenas, es estrechez, significa la raíz de Mizraim. Entonces, donde hubo la estrechez, donde hubo esa tierra de cadenas,
donde esa tierra de opresión fue donde Jacob pasó esos 17 años, fueron íntegros, fue limpio, porque ahí en esa estrechez es lo que hay que trabajar, ahí en esa estrechez hay lo que hay que trabajar. Entonces ahí fueron los lugares de instrucción, como decir, de Jacob, porque igual se apartó él una parte en Mizraim, que era Goshem, que significa, es un lugar de instrucción. Entonces ahí fue instruido. Acordémonos que dice, de Mizraim hice salir a mi hijo. Entonces ahí fue donde tenía que trabajar, ahí fue donde tenía que trabajar, hay una palabra, limpiar, que purificar. Entonces ahí, en Mizraim, ahí empezó el trabajo. Por eso ahora, vámonos ahora acá. Dice que teníamos los 7 enemigos peores. Estos 7 enemigos peores, que era el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Jebuseo. Entonces eran 7 naciones, ¿no? Entonces estas 7 naciones igual representan, como hemos visto, es el celo, la ira, lo que son los deseos de la carne. Entonces ahí es donde hay que trabajar, en esa estrechez. Acordémonos que, pero vámonos a 1 de Juan, dice que los deseos del mundo, el deseo de los ojos, los deseos de la carne, en eso provienen del mundo. Mira, vámonos a 1 de Juan, un ratito. 1 de Juan 2:16. Entonces ahí fue donde Jacob empezó a refinar su carne, a refinar la materia. Esto es materia, la carne. Entonces ahí en Israel, en esos 17, en ese Tov, que quiere decir, ¿no? 1 de Juan 2:16. Verá, 2:16. Pues todo lo que hay en el mundo, vea, mundo Mizraim, todo lo que hay en Egipto, todo lo que hay en Mizraim, todo lo que hay en esa tierra de estrechez, de opresión, vea, son los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la vanagloria del mundo, que no son del Abba, sino del mundo mismo, sino de Mizraim, de la estrechez, de ahí. Entonces ahí fue donde empezó a limpiar, donde empezó a trabajar, donde empezó a purificarse, a rectificar, ¿no? Ahí. En Mizraim, como decía, mandaron recién ahí fue la tierra prometida para él, ahí fue los lugares de instrucción para él, por así decirlo. Entonces, ahí empezó a trabajar. Acordémonos que el Adón Yahshua también dice, yo ya no estoy en el mundo. Abba, protégelos, guárdalos a estos que todavía están en el mundo. Y el Adón Yahshua todavía andaba, caminaba aquí, pero ya no era su vida natural, sino a los que tenemos que trabajar, a los que tenemos que salir. Entonces, igual, todos esos enemigos, el celo, la ira, la contienda, son ayudas, son donde tenemos que trabajar para salir. Ahí tienen que ser los mejores, lo mejor ahí, pero saliendo, no quedándonos. Verá, vámonos, Jueces 3. Jueces 3. Verá, ahí aprendieron las guerras con los enemigos, con el celo, con la ira, con la contienda, con la codicia. Ahí fue para aprender a guerrear, aprender a batallar. Verá, 3:1, Jueces 3:1. Estas son las naciones que Yud-He-Vav-He dejó para probar a Israel, a todos los que no habían conocido las guerras de Canaán. Vea, ahí dejó esas naciones, dejó esas 7 naciones. Acordemos que la palabra probar también significa para levantar, para alzar, para elevar. Entonces, esas naciones utilizó para levantar a Israel. A todos los que no habían conocido las guerras de Canaán. 2.
solo para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran la guerra. Aquellos que antes no habían conocido. Entonces es necesario el celo, la ira, la contienda, pero es para aprender, para saber a guerrear, saber técnicas de guerra, dice en otra traducción. Entonces eran necesarios. Ese refinamiento que tuvo que tener el trans ahí en Mizraim, ahí fue el lugar de instrucción, ahí donde se limpió, donde se purificó. Por eso usted ve más adelante que cuando ya bendijo a los hijos de Joseph, ya se les cegaron los ojos naturales, porque ya veía con los Aín, porque él sabía dónde poner las manos, ya sabía a quién dar la verajá. Entonces ahí trabajó, ahí en la tierra, en esa tierra de estrechez, donde están igual, como le digo, nuestros enemigos, celos, iras. Entonces ahí es para aprender, para salir, para aprender las batallas, las guerras. Entonces eso se le puede ver en la letra, lo que es la palabra Tov, que tiene un valor numérico de 17. Entonces, ¿qué significa? Bien, limpiar, vivir bien, ¿no? Ser bueno también significa. Entonces, bueno, algo de lo que también el domingo, vamos un ratito a Tito. Mira, hay algo que vimos, ¿no? Un verso nomás voy a tomar. El Tito 1, el 9 y el 10 voy a tomar, ¿no? Entonces, ya, el 10. ¿Por qué dice? Porque hay muchos rebeldes, dice, que son habladores de vanidades y engañan a la gente, de los hombres, especialmente a los de la circuncisión, dice ahí. Estaba revisando otra traducción, me gustó lo que dice en la otra traducción, dice, sobre todo entre los que proceden del judaísmo, dice. Vea, ahora vaya, vea, hay del judaísmo sale mucha contaminación del judaísmo. Ahora hay esta arca de los animalitos del arca, el arca, vea. Tienen, chuta, la otra vez me mandaron las contradicciones de estos del arca. O sea, los judíos dicen que les pueden tener, que si desean pueden tenerles como esclavos, que si no les pagan no importa, con tal de que les sirvan y se sientan honrosos porque les sirven, eso les meten, vea. En otra parte decía que se podían aún meter hasta con la mujer de ellos, de su prójimo. Entonces, y les trataban como almas muy inferiores. Vea, entonces, a eso recayeron doctrinas de hombres, mandamientos. Entonces, dice, por eso vuelvo y repito, sobre todo entre los que proceden del judaísmo. Vea. Entonces, acá dice, hazles callar, dice, tápales. Entonces, hay mucha contaminación. En el tiempo de Pablo, acordémonos, chuta, que se decía algo puntual, esto es en el estudio, que el judío mata a Yehudí, el judío tiene que matar a Yehudí, y eso fue siempre, la persecución a la congregación primitiva, siempre les perseguían a matar, a todo eso, pero eso hasta el día de hoy podemos ver eso, hasta el día de ahora, ya no literalmente, otra vez va a haber la persecución, como decía, el judío tiene que matar al judío. Eso digo, estaba toda yo me gozaba, digo toda, pero hasta hoy se ve esa persecución, verá, hay una palabra igual en el hebreo, que es la palabra radaf.
la palabra radaf. La palabra radaf. Mira, vámonos un ratito a Gálatas, ¿verdad? A Gálatas. Entonces, especialmente, y eso está metido, ¿no? Eso está metido, ¿verdad? Vamos a Gálatas 1. Ya, 1:23, ¿verdad? Dice que Pablo perseguía a la congregación de Elohim. Dice, ya en el 22 dice, pero no me conocían, dice, personalmente las congregaciones del Mashiach que estaban en Judá, sino que solamente oían decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la emuná que en otro tiempo trataba de destruir. Vea, trataba de destruir. Verá, Gálatas 4. Gálatas 4, 29. Verá, desde el 28. Así que, hermanos míos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora. ¿Y qué dice la Torá? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De modo, hermanos míos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces siempre hubo y hay esa persecución, porque verá, mire acá la palabra radaf, ¿por qué le digo que hay todavía esa persecución? Aparte de significar perseguir, significa ser charlatán, o ganarse a la persona por medio de ser persuasivo con la boca. Entonces, eso es lo que le digo, hasta ahora se sigue persiguiendo, ya no literalmente se puede matar, pero salen muchos, hay mucha charlatanería, hay mucho enseñanza, especialmente del judaísmo, especialmente de todas estas, del arca, del judaísmo, de todo eso, que todavía sigue matando, pero viene a matar la emuná. Por eso le dice a las ratas, han caído de la emuná, dice, han caído de la emuná. Entonces vienen y todavía están haciendo daño, todavía destruyen, todavía matan. Entonces ahora ya literalmente, físicamente no, porque es lo que le digo, la palabra radaf, aparte de perseguir, también significa charlatanería o ganarse por medio de lisonjeramente con palabras. Entonces, hasta ahora sigue la persecución. Por eso digo, y ahora se viene cuando dice que el judío va a matar a judío. Bueno, yo tenía esto que estaba revisando. Todá Rabá al Abba Melech Haolam Beshem Yeshua HaMashiach